Bajo los paisajes más fríos de la Tierra, el tiempo se ha quedado congelado. Criaturas antiguas, paisajes imposibles, restos humanos misteriosos e incluso un trozo de otro planeta han sido recuperados del hielo. Pero algunos descubrimientos son más extraños que otros, ocultos durante miles o incluso millones de años antes de salir finalmente a la luz. Estos son 15 de los secretos más asombrosos jamás descubiertos en el hielo. Número 15. Yucca, el mamut. Durante casi 40.000 años, algo extraordinario permaneció encerrado en el suelo helado de Siberia. Entonces, el hielo empezó a devolverlo. En 2010, unos cazadores de colmillos locales descubrieron el cuerpo notablemente conservado de un joven mamut lanudo cerca del mar de Laptev. El mamut recibió el nombre de Yucca por la cercana región de Yukagir. Lo que habían encontrado era mucho más que un montón de huesos antiguos. Gran parte del cuerpo sobrevivió. Piel y pelaje aún eran visibles. Incluso partes de sus tejidos internos y el cerebro fueron preservados por el permafrost. Yucca murió siendo joven hace unos 39.000 años. Para los científicos, fue como abrir una cápsula del tiempo de la edad de hielo. Examinaron detalles que suelen desaparecer a los pocos días de la muerte del animal. El estado del cuerpo dio pistas sobre las heridas que Yucca sufrió antes de morir. Estudios previos sugerían que un encuentro con leones de las cavernas pudo influir, pero el hallazgo más asombroso llegó mucho después. Lograron recuperar y secuenciar ARN del tejido muscular de Yucca, el más antiguo jamás obtenido. Eso es importante porque el ADN preserva principalmente el mapa genético de un organismo. El ARN puede revelar algo distinto, puede mostrar qué genes estaban activos en los tejidos del animal en el momento de su muerte. Los investigadores hallaron signos de estrés celular, ofreciendo una visión poco común de lo que ocurría dentro de Yucca en sus últimos momentos. El análisis también confirmó que Yucca era macho. Piénsalo, un mamut que murió hace casi 40.000 años aún conservaba pistas biológicas sobre sus últimos momentos. El suelo helado no se limitó a preservar su cuerpo, preservó un pedacito de su vida, y eso es lo que hace de Yucca uno de los descubrimientos más extraños jamás extraídos del hielo. Número 14. Cordillera de alta montaña. Hay una cordillera en la Antártida que no se puede ver, y no porque la oculten las nubes. Está enterrada bajo varios kilómetros de hielo sólido. En 1958, una expedición antártica soviética hizo un descubrimiento que parecía casi imposible. Bajo la interminable superficie blanca, hallaron un enorme sistema montañoso. Más tarde, se llamó las montañas subglaciales Gamburtsev. La escala es asombrosa. La cordillera se extiende a lo largo de unos 1.200 kilómetros, más o menos la longitud de los Alpes europeos. Algunos de sus picos se elevan más de 3.000 metros sobre el paisaje circundante. Pero había un problema. Los científicos no podían escalar estas montañas. Estaban selladas bajo el hielo antártico. ¿Cómo estudiar montañas que no se pueden ver? Los investigadores debieron mirar a través del hielo. Usando radar, gravedad y datos geofísicos, mapearon el terreno oculto. Fue notable. Bajo la superficie helada hallaron picos, valles y laderas escarpadas. Un paisaje montañoso yacía en la oscuridad. Quizás el mayor misterio no fue cómo hallaron las montañas, sino cómo sobrevivieron. Viento, agua, clima y glaciares las moldean y desgastan por millones de años. Las montañas Gamburtsev habían permanecido, de algún modo, notablemente conservadas bajo el hielo. La enorme capa de hielo actuó como una manta protectora, resguardando gran parte del antiguo paisaje de las fuerzas que normalmente lo remodelarían. Piénsalo, podrías estar sobre lo que parece ser una capa de hielo completamente plana. Sin embargo, bajo tus pies, un enorme paisaje sube y baja en la oscuridad. Picos, valles, crestas, todo oculto al mundo de arriba. Y esto es lo que hace que la Antártida sea tan extraña. La superficie puede parecer vacía, pero debajo todo un mundo está esperando. Y cuanto más profundo miran los científicos en ese mundo helado, más imposibles se vuelven sus secretos. Número 13. Un meteorito marciano. Una pequeña roca negra yacía en el hielo antártico. Parecía ordinaria, pero los científicos pronto descubrieron algo extraordinario. Venía de Marte. En 1984, investigadores en la Antártida hallaron la roca ALHO Honor 4001. Viajó una distancia increíble hasta la Tierra. Se cree que el meteorito se formó hace 4.000 millones de años, al enfriarse roca fundida del antiguo Marte. ¿Cómo supieron que venía de allí? Mars.
Ocultos dentro de la roca había pequeños bolsillos de vidrio que contenían gases atrapados. Cuando los investigadores los estudiaron, sus firmas químicas coincidían estrechamente con la atmósfera de Marte. La evidencia era notable. Un trozo de otro planeta había estado bajo el hielo antártico. Luego, en 1996, el meteorito se hizo aún más famoso. Científicos anunciaron que las estructuras en la roca podrían ser restos fósiles de vida microscópica. La noticia dio la vuelta al mundo. ¿Habían hallado por fin pruebas de vida en Marte? La respuesta fue incierta. Otros expertos cuestionaron los hallazgos, argumentando que las estructuras pudieron formarse por procesos no biológicos. La evidencia nunca fue aceptada como prueba de vida marciana, pero el ALH 84001 siguió siendo extraordinario. Tenía más de 4.000 millones de años. Venía de Marte y había sobrevivido a un viaje por el espacio antes de quedar atrapado en la Antártida. El hielo había preservado un trozo de otro mundo hasta que los científicos finalmente lo encontraron, y eso plantea una pregunta aún más extraña. Si un meteorito de Marte puede sobrevivir miles de millones de años y acabar congelado en la Tierra, ¿qué otros secretos podrían esconderse en el antiguo hielo de la Antártida? Número 12. El cráneo cazado. Se encontró un cráneo humano en la Antártida y eso planteó de inmediato una pregunta inquietante. ¿Cómo acabó un cuerpo humano en uno de los continentes más aislados de la Tierra? En 1985, investigadores chilenos que trabajaban en la costa antártica hicieron un descubrimiento extraordinario. Hallaron un cráneo humano. No había una tumba obvia, ni ropa, ni pertenencias personales, solo un cráneo en un lugar donde los restos humanos parecían estar completamente fuera de lugar. Los investigadores determinaron más tarde que pertenecía a una mujer indígena de Tierra del Fuego, cerca del extremo sur de Sudamérica. Estaba vinculada al pueblo Yagán y se cree que vivió durante el siglo XIX, pero ¿cómo llegó a la Antártida? Ahí es donde empieza el misterio. Durante el siglo XIX, los barcos ya navegaban por las peligrosas aguas del sur de Sudamérica. La caza de focas y otras actividades marítimas habían llevado a la gente a algunas de las regiones más remotas del Océano Austral. Por eso se han barajado varias posibilidades. Pudo haber viajado al sur en un barco. Sus restos pudieron ser transportados por el mar. Pudo haber llegado a la región antártica mediante una expedición u otra actividad marítima. Pero hay un problema, no hay una respuesta confirmada. Años después, los investigadores descubrieron otro hueso humano cerca, añadiendo otra pieza al rompecabezas. Pero su identidad y cómo murió exactamente siguen siendo un misterio. Los científicos a veces pueden usar el ADN para descubrir el origen de restos humanos, pero la exposición antártica, el agua de mar y el daño ambiental a largo plazo pueden hacer que las pruebas genéticas sean extremadamente difíciles. Y así, el misterio continúa. Sabemos que venía del extremo sur de Sudamérica, sabemos que sus restos llegaron de algún modo a la Antártida, pero no sabemos su nombre. No sabemos por qué estaba allí ni cómo murió. Durante más de un siglo, el entorno antártico mantuvo ocultos sus restos. Luego el hielo los reveló, pero no reveló su historia. Y quizás esa sea la parte más extraña de este descubrimiento. Encontramos la evidencia, pero la persona que hay detrás sigue siendo un misterio. Número 11. Cataratas de sangre. Un glaciar en la Antártida está sangrando. Eso es lo que parece. En lo profundo de la naturaleza helada, agua de color rojo oscuro brota de repente del lateral de un glaciar y tiñe el hielo circundante. No hay ningún animal herido, ni una herida oculta, solo un río rojo que fluye por un paisaje de blanco puro. Se llaman las cataratas de sangre. Este extraño fenómeno fue registrado en 1911 por el geólogo Griffith Taylor. Durante décadas, los científicos no pudieron explicar por qué el glaciar parecía sangrar. La verdadera respuesta está oculta bajo el hielo. Bajo el glaciar Taylor yace un antiguo depósito de agua extremadamente salada. Esta salmuera ha estado atrapada bajo el glaciar durante muchísimo tiempo y contiene algo más. Cuando el agua rica en hierro escapa finalmente por las grietas del glaciar y llega a la superficie, se encuentra con el oxígeno del aire. El hierro se oxida. Esa reacción crea su aterrador tono rojizo. Las cataratas de sangre no son sangre, es un glaciar cubierto de óxido, pero la historia es aún más extraña. Los científicos han hallado microorganismos asociados a este entorno extremo. Sobreviven en condiciones letales, frío, oscuridad, salinidad y poco oxígeno. Las cataratas de sangre son más que un hito antártico. Son un laboratorio natural para estudiar la vida extrema. Importa porque entornos similares
podrían existir fuera de la Tierra. Marte tiene grandes cantidades de hielo y Europa, la luna de Júpiter, podría esconder un enorme océano bajo su superficie helada. Las cataratas de sangre no prueban que exista vida allí, pero ofrecen a los científicos un lugar real en la Tierra donde estudiar cómo sería la supervivencia en un mundo helado y hostil. Así que la próxima vez que veas las cataratas de sangre, recuerda lo que estás viendo en realidad. No es un glaciar sangrando ni un misterio de otro planeta, sino agua salada antigua, hierro y vida escapando debajo uno de los paisajes más helados de la Tierra. Número 10. Bacterias. Durante milenios, la Antártida pareció un lugar donde la vida no podía prosperar. Las temperaturas caen muy por debajo de cero, el hielo bloquea la luz solar y la presión es enorme. Sin embargo, oculto bajo ese mundo helado, hay algo sorprendentemente vivo. Los científicos han descubierto indicios de vida microbiana en algunos de los entornos más extremos bajo el hielo antártico. Se han identificado cientos de lagos subglaciales bajo el continente, algunos enterrados bajo varios kilómetros de hielo. Estos lagos están totalmente aislados de la superficie, no les llega la luz del sol, no crecen plantas y no existe una cadena alimentaria normal. Entonces, ¿cómo sobrevive algo ahí? Algunos microorganismos obtienen energía de reacciones químicas con minerales y compuestos de las rocas y el agua. No necesitan la luz solar como las plantas. Ese descubrimiento cambió una idea fundamental sobre la vida. Durante mucho tiempo, los científicos solían centrarse en entornos con luz solar, calor y abundantes nutrientes. La Antártida demostró que la vida puede ser mucho más adaptable. Aún más increíble, se han hallado microorganismos y material biológico preservados en el antiguo hielo antártico. Los entornos helados pueden actuar como enormes cápsulas del tiempo naturales, protegiendo rastros de vida del pasado. Y este descubrimiento importa mucho más allá de la Tierra. Marte es frío y seco, con el agua mayormente atrapada en forma de hielo. Bajo su superficie, los científicos siguen investigando si las condiciones pudieron haber albergado o si aún albergan vida microbiana. Europa, la luna de Júpiter, ofrece una posibilidad aún más intrigante. Bajo su superficie helada podría esconderse un océano inmenso. La Antártida les da a los científicos un laboratorio natural para estudiar estos entornos extremos. Los organismos que se ocultan bajo su hielo pueden ser microscópicos, pero su existencia plantea una pregunta enorme. Si la vida puede sobrevivir en la oscuridad, el frío extremo y el aislamiento bajo el hielo terrestre, ¿podría existir algo similar bajo las superficies heladas de otros mundos? A veces, el descubrimiento más extraño no es una criatura gigante ni un artefacto antiguo. A veces es algo tan pequeño que necesitas un microscopio para verlo. Número 9. Los valles secos. La Antártida es conocida como el continente helado, así que encontrar un lugar allí casi sin nieve ni hielo suena imposible. Pero ese lugar existe. Escondidos cerca de la costa antártica están los valles secos de McMurdo, un vasto paisaje de roca desnuda, suelo congelado y valles áridos rodeados por el continente con más hielo del mundo. Desde arriba, la escena parece casi irreal. No hay bosques ni ríos que atraviesen tierras verdes. En muchas zonas apenas hay nieve. ¿Por qué es tan seco este lugar? Una razón son los potentes vientos catabáticos que bajan con fuerza desde la alta capa de hielo antártica. Estos vientos fríos y secos barren los valles y eliminan la humedad antes de que la nieve y el hielo puedan acumularse. El resultado es uno de los entornos más secos de la Tierra, pero lo más raro es lo que sobrevive allí. Los científicos han hallado vida microscópica adaptada a condiciones que serían mortales para la mayoría de los organismos. Algunos microbios viven dentro de las rocas, donde se protegen del duro entorno exterior. Sobreviven con poquísima agua y nutrientes muy limitados. Esto hace que los valles secos sean valiosos para los científicos que estudian los límites de la vida. Y hay otra razón por la que los investigadores están fascinados con este paisaje helado. Partes de los valles secos se parecen a ciertos entornos de Marte. Las similitudes no son perfectas, pero la sequedad extrema y el terreno estéril hacen de la región un laboratorio natural útil para probar instrumentos y estudiar cómo podría sobrevivir la vida en condiciones severas. Pero los valles secos revelan algo aún más notable. La Antártida no es simplemente un continente cubierto de hielo. Oculto en su desierto helado hay un paisaje que ha permanecido casi intacto durante periodos increíblemente largos, y bajo sus rocas áridas, diminutos organismos siguen sobreviviendo. En un mundo que parece totalmente congelado y sin vida, los valles secos demuestran que la vida puede existir donde menos esperamos encontrarla. Número 8.
una nueva especie de dinosaurio. La Antártida es conocida como un mundo helado, pero bajo su hielo hay pruebas de un pasado muy diferente. Hace millones de años, dinosaurios gigantes caminaron por este continente. Una pista notable vino de un fósil descubierto en la Antártida en 1985. Los científicos recuperaron una vértebra, pero al principio no la reconocieron como el hueso de un dinosaurio. Inicialmente se creyó que pertenecía a un reptil marino. El fósil acabó en una colección científica, donde permaneció años. Luego, los investigadores volvieron a examinarlo. Esta vez, notaron algo importante. El hueso pertenecía a un titanosaurio, un grupo de dinosaurios herbívoros de cuello largo que incluía a algunas de las criaturas más grandes que jamás pisaron la Tierra. El fósil estaba incompleto, así que los científicos no pudieron determinar la especie exacta del animal, pero su importancia era mucho mayor que su tamaño. Demostró que los dinosaurios habían vivido en la Antártida. Hoy, la mayor parte del continente está enterrada bajo enormes capas de hielo. Pero durante la era de los dinosaurios, la Antártida era mucho más cálida. Los bosques cubrían partes del paisaje, los ríos cruzaban la tierra antigua, y los dinosaurios se movían por este mundo tan diferente. Eso hace de este fósil un descubrimiento notable en una de las regiones más gélidas de la Tierra. Pero quizás lo más extraño es cuánto tiempo permaneció oculta su historia. El fósil ya había sido encontrado y guardado. El verdadero descubrimiento ocurrió décadas después, cuando los científicos finalmente entendieron lo que estaban viendo. Un solo hueso había sobrevivido de un mundo que desapareció hace millones de años. Hoy, la Antártida está sepultada bajo el hielo, pero en lo profundo de su historia geológica yacen las pruebas de una época en la que dinosaurios gigantes caminaban por el continente helado que conocemos hoy. Número 7. Río subterráneo. La Antártida parece totalmente congelada. Un vasto desierto blanco se extiende por kilómetros sin que casi nada se mueva en su superficie. Pero bajo ese mundo helado, algo inesperado fluye. Un río, no en la superficie ni dentro de una cueva visible. Está oculto bajo miles de metros de hielo antártico. Los científicos descubrieron este enorme sistema de ríos subterráneos usando radares montados en aviones. Mientras los aviones sobrevolaban el hielo, sus instrumentos enviaban señales a lo profundo de la capa helada. Los resultados revelaron algo extraordinario. Un canal de río de unos 460 kilómetros fluía bajo el hielo. Esos son unas 285 millas. Y no era un arroyo aislado. El río oculto recoge agua de una zona inmensa bajo la Antártida, más o menos del tamaño de Francia y Alemania juntas. Pero, ¿de dónde viene el agua? Incluso en uno de los lugares más fríos de la Tierra, la base de la capa de hielo puede contener agua líquida. El calor que sube desde lo profundo de la Tierra puede derretir el hielo desde abajo. La presión de la enorme capa de hielo contribuye al proceso. El agua se acumula en las zonas bajas y empieza a fluir. Durante miles de años, este sistema oculto pudo haber estado moldeando el hielo sobre él sin que nadie lo supiera, y eso es lo que hace que el descubrimiento sea tan importante. El agua puede reducir la fricción entre el hielo y el suelo. Esto podría permitir que algunas partes de la capa de hielo se muevan más rápido hacia el océano. Cuando esa agua llega al borde del hielo, también puede afectar el comportamiento de las plataformas de hielo. Así que este río oculto no es solo una curiosidad subterránea. Podría ayudar a los científicos a entender cómo responde la Antártida al calentamiento global. Desde la superficie, la Antártida parece silenciosa y sin vida, pero bajo el hielo, un río enorme se mueve en la oscuridad, y durante siglos, quizás milenios, ha fluido invisible bajo uno de los paisajes más misteriosos de la Tierra. Número 6. Sir Keats. En las montañas Beartooth de Montana hay un pequeño glaciar con un secreto muy extraño. A diferencia de los enormes glaciares de Alaska o Groenlandia, este es sorprendentemente pequeño y con el calentamiento del clima se ha ido encogiendo rápido. Pero su retroceso ha revelado algo que los científicos nunca esperaron encontrar bajo el hielo. A medida que el glaciar pierde hielo, han aparecido restos de antiguos enjambres de saltamontes en el suelo congelado. Algunos ejemplares tienen miles de años y, curiosamente, muchos están bien conservados. Pero, ¿por qué tantos saltamontes acabarían dentro de un glaciar? Los científicos creen que la respuesta empieza con enormes enjambres de insectos. Los saltamontes pueden agruparse en millones o incluso miles de millones. Hace miles de años, algunos de estos enjambres pasaron por las montañas Beartooth. Entonces, el tiempo cambió de repente. Tormentas potentes pudieron atrapar a los insectos en las montañas. Muchos murieron, cayeron sobre la nieve y fueron enterrados rápido bajo capas de hielo nuevo.
Con el tiempo se acumuló más nieve encima. La presión convirtió esas capas en hielo sólido, encerrando a los insectos como pequeñas cápsulas del tiempo. Durante miles de años permanecieron ocultos. Ahora, al retirarse el glaciar, los restos congelados vuelven a quedar expuestos poco a poco. Para los científicos, estos insectos son más que hallazgos curiosos. Pueden dar pistas sobre el antiguo entorno de la región y las especies que vivieron allí. Algunos de los ejemplares preservados podrían representar poblaciones que han cambiado drásticamente o desaparecido por completo desde que quedaron atrapados. Y hay un detalle inquietante. Ya no se forman grandes depósitos de saltamontes como estos. La región ha sufrido cambios de temperatura y nevadas mientras el glaciar sigue encogiéndose. Así que el hielo revela el pasado, pero también podría mostrarnos qué tan rápido está cambiando el presente. Bajo un pequeño glaciar de Montana, millones de insectos se convirtieron en registros congelados de un mundo de hace miles de años. Número 5. Una caja de joyas. En 2013, un excursionista francés exploraba las laderas del Mont Blanc, una de las montañas más famosas de Europa, cuando notó algo inusual en el hielo. Era una cajita de metal, la sacó del suelo congelado y la abrió. Dentro había piedras preciosas, esmeraldas, rubíes y zafiros. Luego se estimó que las piedras valían cientos de miles de euros, pero el hallazgo planteó una duda mayor. ¿Cómo acabó una caja llena de joyas valiosas congelada en una remota montaña alpina? La respuesta podría estar ligada a dos tragedias. A lo largo de las décadas, varios aviones se han estrellado cerca del Mont Blanc. Entre ellos hubo dos desastres de Air India, uno en 1950 y otro en 1966. Los restos de estos choques se esparcieron por las laderas y los rescatistas recuperaron muchas pertenencias. Así que los investigadores consideraron la posibilidad de que las joyas vinieran de uno de esos aviones. Pero había un problema. No había forma clara de probar de dónde venía la caja, ni quién era el dueño original de las joyas. Las piedras pudieron ser de un pasajero, parte de la carga o estar relacionadas con algo totalmente distinto. El misterio se volvió aún más fascinante porque la propia montaña preservó las pruebas durante décadas. Al final, el excursionista entregó las joyas a las autoridades locales en lugar de quedárselas. Bajo la ley francesa se intentó identificar al dueño legítimo. Algunas piedras se le devolvieron al que las halló al no poder establecerse un dueño, mientras que otras quedaron sujetas a reclamos legales. Lo que hace tan raro este hallazgo no es solo el valor de las joyas, sino la historia que hay detrás. En algún lugar entre las nubes y las laderas heladas del Mont Blanc, una cajita desapareció de la historia humana y, décadas después, el hielo la devolvió. Número 4. Ötzi, el hombre de hielo. En septiembre de 1991, dos excursionistas que cruzaban los Alpes de Ötztal notaron algo raro que sobresalía del hielo derretido. Al principio pensaron que era el cuerpo de un viajero fallecido hace poco, pero la verdad era mucho más extraordinaria. El cuerpo era de un hombre que murió hace más de 5.000 años. Se le conoció como Ötzi, el hombre de hielo, una de las momias naturales mejor conservadas jamás halladas. El frío protegió su cuerpo durante milenios, pero no fue solo su cuerpo lo que sobrevivió. Cerca, los investigadores hallaron una colección asombrosa de pertenencias. Ötzi llevaba un hacha de cobre, una daga de sílex, flechas, una mochila y ropa hecha con cuidado. Sus zapatos protegían sus pies del duro entorno alpino. Juntos, estos objetos dieron a los científicos una visión única de la vida en la edad del cobre. Pero el cuerpo de Ötzi reveló aún más. Los científicos hallaron restos de varias comidas en su sistema digestivo, incluyendo carne y granos. También hallaron pruebas de problemas de salud, parásitos y decenas de tatuajes por todo su cuerpo. Algunos investigadores creen que los tatuajes podrían estar ligados a formas primitivas de tratamiento del dolor, aunque su fin exacto es incierto. Entonces llegó el descubrimiento más impactante. Ötzi no murió simplemente en las montañas, lo habían asesinado. Se halló una punta de flecha de sílex clavada en su hombro izquierdo. La flecha dañó un vaso sanguíneo importante, causando una hemorragia interna grave. Los cortes en sus manos también sugieren que pudo estar involucrado en una lucha violenta poco antes de morir. Durante más de 5 milenios, Ötzi yació bajo el hielo alpino, rodeado de pistas sobre su vida y muerte. Luego el glaciar empezó a derretirse y con él una de las historias más notables de la prehistoria surgió del hielo.
Ötzi es más que una momia antigua, es la escena de un crimen congelada y una de las conexiones más cercanas que tenemos con alguien que vivió hace más de 5000 años. Número 3. Víctimas de sacrificio. En lo alto de los Andes, donde las temperaturas gélidas pueden preservar restos humanos durante siglos, unos exploradores hicieron un hallazgo que reveló uno de los rituales más oscuros del antiguo mundo inca. En 1999, un equipo escaló el volcán Llullayaco en la frontera entre Argentina y Chile. A más de 6.700 metros de altura, hallaron algo inesperado bajo el suelo congelado. Era un pequeño sitio de entierro con los cuerpos increíblemente conservados de 3 niños. Una era una adolescente de unos 13 años. Los otros 2 eran mucho más pequeños, un niño y una niña, ambos de solo unos pocos años. Sus cuerpos se preservaron por el frío extremo, dándoles a los científicos un vistazo extraordinario a un mundo que desapareció hace cientos de años. Pero, ¿cómo acabaron 3 niños solos en una montaña tan remota? Al principio, sus muertes eran difíciles de explicar. Sin embargo, estudios científicos posteriores revelaron una historia mucho más oscura. Los niños fueron probablemente víctimas de un ritual inca llamado Capacocha, en el que se elegía a niños para sacrificios ceremoniales. Las pruebas sugieren que les dieron alcohol y hojas de coca antes de morir. Estas sustancias pudieron ayudar a mantenerlos calmados y alterar su estado mientras los llevaban a lo más alto de las montañas. Finalmente, los niños fueron puestos en cámaras funerarias y abandonados en la montaña. Las condiciones gélidas hicieron algo extraordinario. En lugar de dejar que sus cuerpos se descompusieran, el hielo los preservó casi como una cápsula del tiempo. Durante más de 500 años permanecieron ocultos bajo el paisaje helado. Hoy, las momias del Llullayaco están entre los hallazgos arqueológicos más importantes de la civilización inca. Son perturbadoras de ver, pero también revelan hasta dónde las creencias antiguas podían moldear las vidas humanas, incluso en los lugares más altos y fríos de la Tierra. Número 2. Glacier Girl. En el verano de 1942, un grupo de aviones militares estadounidenses cruzaba Groenlandia camino a Europa. La misión parecía rutinaria hasta que el tiempo se puso en su contra. Una tormenta de nieve violenta barrió la región, haciendo casi imposible seguir volando. Con la visibilidad cayendo y el combustible agotándose, los pilotos no tenían ruta segura. Dieron media vuelta y buscaron dónde aterrizar. Su única opción era el desierto helado bajo ellos. 6 cazas P-38 Lightning y 2 bombarderos B-17 hicieron aterrizajes de emergencia en la capa de hielo de Groenlandia. Las tripulaciones fueron rescatadas, pero los aviones tuvieron que ser abandonados. Se esperaba que los aviones se quedaran allí temporalmente. En cambio, desaparecieron en el glaciar. Año tras año, el hielo móvil de Groenlandia los sepultó más profundo. Al final, los aviones se desvanecieron bajo casi 90 metros de hielo sólido. Durante décadas permanecieron totalmente ocultos. Luego, a principios de los 90, empezó una ambiciosa misión de recuperación. El objetivo era uno de los cazas P-38, que luego se haría famoso como Glacier Girl. Llegar al avión fue un reto de ingeniería extraordinario. El equipo de recuperación tuvo que derretir un pozo en el hielo y luego excavar una cámara enorme alrededor del caza enterrado. Se usó agua caliente para exponer el avión pieza por pieza y, curiosamente, el avión había sobrevivido. El hielo había aplastado partes del avión, pero gran parte de su estructura aún era reconocible. Tras años de restauración, Glacier Girl finalmente estuvo lista para volar de nuevo. En 2002, tras pasar unas 6 décadas bajo el hielo, el caza olvidado volvió al cielo. 5 años después, inició un viaje aún más simbólico, un intento de cruzar el Atlántico y completar el vuelo que había empezado 65 años antes. El viaje se interrumpió por un problema de motor en Canadá, pero Glacier Girl ya había logrado algo extraordinario. Un avión de combate perdido bajo el hielo de Groenlandia había vuelto a la vida. Número 1. El HMS Investigator. Durante décadas, la desaparición de la expedición ártica de Sir John Franklin fue uno de los mayores misterios de la exploración polar. En 1845, Franklin y su tripulación zarparon hacia el Ártico en el HMS Erebus y el HMS Terror, buscando el legendario Paso del Noroeste, una ruta marítima que une los océanos Atlántico y Pacífico. La expedición pronto se volvió una pesadilla. Atrapados en el hielo, la tripulación tuvo que abandonar los barcos. Franklin murió en 1847 y los hombres restantes desaparecieron buscando refugio. Durante años, grupos de búsqueda rastrearon el Ártico, pero su destino fue un misterio.
Luego, en 2010, un hallazgo inesperado añadió otro capítulo a la historia. Investigadores de Parks Canada estaban inspeccionando el lecho marino ártico cuando decidieron probar su equipo de escaneo submarino. Casi increíblemente, la primera prueba reveló el naufragio de un barco bajo las aguas gélidas, pero no era el Erebus ni el Terror. Era el HMS Investigator, un barco que había sido enviado al Ártico en 1850 para buscar la expedición perdida de Franklin. Tras quedar atrapado en el hielo, el barco fue abandonado y acabó hundiéndose. El hallazgo fue notable porque los investigadores lo encontraron casi por accidente durante una simple prueba de equipo, y la historia no acabó ahí. El hallazgo animó a más búsquedas, lo que llevó al descubrimiento del HMS Erebus en 2014 y del HMS Terror en 2016. Hoy, estos restos siguen revelando artefactos y pistas sobre una de las expediciones fallidas más famosas de la historia, preservada durante generaciones bajo el hielo ártico.